Buen día, somos Valentina, Sofía, Lenzi y Heide y les vamos a hablar sobre la clasificación del instrumental quirúrgico según su composición. Bueno, iniciamos con el material de acero inoxidable. Este es uno de los materiales más utilizados en el instrumental quirúrgico. Este material se dice que fue descubierto aproximadamente en el siglo XIX y se nos dice que básicamente es una aleación de hierro, cromo y carbón. Sin embargo, puede tener otros complementos como es el níquel, el manganeso, el molibdeno o el azufre. Estos elementos se utilizan bastante en medicina veterinaria, ya que este material ayuda a prevenir la corrosión que puede ser causada por la esterilización. Por lo tanto, este material facilita la esterilización y evita la corrosión. En cuanto a su limpieza y desinfección, hay que tener en cuenta que los materiales hechos de acero inoxidable requieren un prelavado con agua destilada y detergentes enzimáticos que permitan precisamente la eliminación de algún residuo biológico o orgánico o inorgánico que pueda quedar sobre estos instrumentos. El secado se debe hacer preferiblemente con paños estériles, pero ya para la desinfección se puede utilizar soluciones como peróxido de hidrógeno al 7%, glutaraldehído al 2% y, como lo había mencionado antes, hacer una esterilización preferiblemente en autoclave a una temperatura aproximadamente de 121 grados centígrados. Se recomienda que en el acero inoxidable no se utilicen soluciones isotónicas, ya que el uso prolongado de esas soluciones sobre el acero inoxidable puede causar un tipo de corrosión que se llama tipo picadura, que son como unos puntos que crecen sobre este material. También hay que tener en cuenta que se puede disminuir la vida útil de este material si se deja caer, porque esto puede generar deformaciones, lo que va a hacer que su eficacia disminuya. Ahora les vamos a hablar de dos tipos de acero inoxidable que se utilizan en el instrumental quirúrgico. Tenemos el acero inoxidable martensítico, que este es un compuesto principalmente de cromo y carbono. Se caracteriza porque tiene una mayor dureza y resistencia mecánica. Por lo tanto, se utiliza para instrumentos quirúrgicos específicos como son las tijeras, pinzas de sujeción y portagujas. Por otro lado, tenemos el acero inoxidable austenítico, que este también es muy resistente a la corrosión, resiste a altas temperaturas y además es muy biocompatible o es biocompatible, lo que quiere decir que pues, se puede adaptar fácilmente al organismo y el cuerpo en teoría tendrá que aceptarlo fácilmente. Entonces acá tenemos un ejemplo de los implantes ortopédicos que pues irían directamente al hueso del paciente. Y por último, en el acero inoxidable tenemos que también existen tres tipos de terminados. Tenemos uno que es el terminado espejo, que refleja la luz y brilla. Es bastante resistente a la corrosión, pero la desventaja precisamente es ese brillo que causa, ya que va a causar un resplandor que puede dificultar la visibilidad del cirujano. Por otro lado, tenemos el terminado ébano, que como podemos ver es negro, por lo tanto no va a brillar, no va a causar un esplendor y pues va a facilitar el contraste en la visibilidad del cirujano. Y por último tenemos el terminado adonizado, que es mate y pues igual que el anterior, protege a que no haya ese brillo que dificulte la visibilidad. Sin embargo, tiene capas protectoras de níquel y cromo, lo que para dar su efecto mate, pero este satinado va a hacer que precisamente este material sea más susceptible a la corrosión. Bueno, por otro lado, tenemos al titanio. Este es un material ampliamente utilizado para fabricar instrumental microquirúrgico. Esto debido a algunas particularidades que voy a explicar a continuación. En primer lugar, se incluye aleación mucho más fuerte, son mucho más duros, pero pues asimismo son más livianos. Tienen más resistencia a la corrosión a comparación de el acero inoxidable, que fue el que se explicó anteriormente. Este tipo de material es ideal en cirugías con campo electromagnético, ya que pues este tipo de material no es magnético y también asimismo se considera inerte. Este tipo de material posee mayor durabilidad, ya que aparte de ser liviano, tiene mayor resistencia mecánica a comparación de otros tipos de materiales.
y esto pues genera en pro de las fuerzas significativas. Su uso, este es biocompatible como instrumental, ya que no va a generar reacciones adversas en los tejidos y es ideal para implantes ortopédicos en animales y también en seres humanos, como se puede llegar a ver en la imagen del felino. Y también se utiliza como dispositivos médicos de larga duración. Este tipo de material se puede encontrar en tijeras quirúrgicas, también en taladros ortopédicos, en pinzas de disección, pinzas hemostáticas, pinzas microquirúrgicas o también en portaagujas de titanio. En cuanto a los terminados, en este caso se habla de un anodizado azul de óxido de titanio, que este va a evitar el resplandor y pues va a ser en pro del cirujano. Este tipo de terminado es el que se observa en la imagen inferior derecha en las pinzas de disección. Bueno, ese tipo de material, como lo expliqué, ofrece múltiples beneficios, pero su costo es mucho más elevado que el del acero inoxidable, haciendo pues así limitada su disponibilidad en las clínicas veterinarias. Más sin embargo, todos los beneficios en cuanto a la durabilidad y el rendimiento eh, generan o justifican una inversión en este tipo de instrumental. En cuanto a los instrumentos de Vitalio, pues decimos que estos son hechos en una combinación de cobalto, cromo y molibdeno, lo que les permite que tengan una mejor resistencia a la corrosión y que tengan, por ende, una mejor durabilidad. Dentro de sus propiedades, tenemos pues que estos tienen una mejor biocompatibilidad, tienen una mejor resistencia al desgaste y tienen la capacidad de mantener un filo por más tiempo, lo que los ha hecho, pues digamos que de gran utilidad en procesos quirúrgicos. Dentro de algunos instrumentos quirúrgicos, pues bueno, podemos nombrar como son las mordazas, los osteotomos, algunos separadores quirúrgicos, brocas, tijeras, entre otros. Por lo que digamos que son usados especialmente en cirugías de tipo ortopédicas, maxilofaciales y traumatológicas. Y en un artículo que encontramos, pues nos nombraban que hay que tener en cuenta que cuando hay metales de diferente potencial en contacto uno con otro, pues pueden causar corrosión. Entonces nos ponían el ejemplo de que si tenemos un implante que contenga, digamos, en su base cobalto, digamos que no es compatible o no es preferible como generar una combinación con instrumentos que contengan hierro como lo son el acero inoxidable y viceversa, porque digamos que, como les mencioné anteriormente, pues pueden generar una reacción de corrosión, pues digamos que nos pondría en peligro todo el proceso que se está llevando a cabo. En cuanto a los instrumentos blindados, estos están diseñados con un recubrimiento resistente a la corrosión y al desgaste. Estos recubrimientos pueden ser realmente de diferentes materiales o metales, como el cromo, el níquel, el cadmio, la plata, el titanio, el nitruro, entre otros. Los instrumentos blindados también están fabricados con materiales de alta calidad, como acero inoxidable y titanio. Esto les proporciona esto les dará una mayor durabilidad y una resistencia a la corrosión, por lo que tienden a ser como mucho de mayor uso, por decirlo así. Además, los instrumentos blindados tienen un diseño ergonómico, lo que facilita su manejo y reduce el riesgo a lesiones. Los instrumentos blindados también pues ofrecerán varias ventajas en la práctica quirúrgica. Entonces, por ejemplo, encontramos la reducción de riesgo de infecciones y contaminaciones, mejora la precisión de la persona que está realizando el procedimiento, em, debido a que es ligero, como que reduce la fatiga del equipo quirúrgico, es fácil de limpiar y de esterilizar, lo que lo hace un implemento óptimo y reduce como los costos y las inversiones, ya que su uso va a ser a largo plazo. Digamos que sus usos o sus aplicaciones son bastantes. Digamos que en cirugía general encontramos implementos como las pinzas, las tijeras, las agujas. Cuando hablamos de ortopedia encontramos placas, tornillos, entre otras. Para cirugía de tejidos blancos, algunos bisturís están también hechos con este material.
y tienden a ser bastante utilizados en cirugía de animales exóticos, ya que aumenta la eficacia y pues es como lo que se busca sobre todo en estas cirugías. Se encuentran varios casos de éxito con estos materiales y em, son bastante útiles, digamos que es como lo que se trata de buscar en el mercado, pero no se usan con tanta frecuencia como lo pensaría la gente. Igual tienden a ser un poco más costosos, pero pues la inversión realmente se podría decir que vale la pena. Bueno, en cuanto a otros metales que se pueden utilizar para la creación de instrumentos quirúrgicos, tenemos en primer lugar el carbono de tungsteno. Este es un compuesto duro con gran resistencia. Se utiliza para la creación de instrumentación quirúrgica por su mejora en cuanto al tema del rendimiento y resistencia a la corrosión. Una de las características principales del carburo de tungsteno es en cuanto a su dureza extrema, manteniendo el tema del filo durante mucho más tiempo. Este tipo de material resiste el desgaste, por lo tanto es útil en materiales que se utilizan con frecuencia o de manera continua. Otra de las características es que tienen un corte fino y controlado, bastante utilizado para la creación de tijeras quirúrgicas o hojas de bisturí. Digamos, la presencia de la coloración dorada en algunos instrumentos quirúrgicos que se pueden llegar a evidenciar indican que en el proceso de manufactura se pudo haber utilizado este tipo de metal conocido como carburo de tungsteno. Pues por otro lado tenemos otro metal que es el tantalio. Este tipo de metal es poco utilizado en medicina veterinaria, pero pues asimismo una de las características es que es altamente biocompatible y resistente a la corrosión. Se utiliza para la creación de implantes quirúrgicos, dispositivos médicos, también para marcapasos cardíacos, clips vasculares, clavos, tornillos y pues también para agujas de sutura. Pero pues como lo dije al principio, este tipo de metal, tantalio, es menos utilizado para la creación de estos tipos de materiales quirúrgicos a comparación del carburo de tungsteno, que pues se utiliza en mayor proporción. Bueno, dentro de otros metales encontramos el cobre y el aluminio. En cuanto al cobre, es un metal con excelentes propiedades antimicrobianas, lo que reduce el riesgo de las infecciones en el sitio quirúrgico. También posee propiedades antiinflamatorias, lo que puede ayudar a reducir la inflamación y el dolor posoperatorio. El cobre es un material biocompatible, lo que significa que no es tóxico para los tejidos vivos. Esto es una gran ventaja. En cuanto a las aplicaciones, el cobre se utiliza para instrumentos quirúrgicos como pinzas, tijeras y agujas, y también ha sido utilizado para la creación de implantes como placas, tornillos y para reparar huesos y articulaciones. El aluminio también encaja dentro de esta descripción, también ha tenido como los mismos usos. Además, el cobre se ha utilizado en la terapia de heridas para promover la cicatrización y reducir el riesgo de infecciones. En cuanto a las ventajas, tenemos propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias y biocompatibilidad. Además, este es muy resistente a la corrosión. En cuanto a las desventajas, pues puede ser bastante costoso en comparación con otros materiales y puede requerir un manejo especial, como por también el tema de evitar la misma corrosión. En cuanto al aluminio, ese es un metal ligero y resistente, lo que lo hace ideal para la fabricación de instrumentos quirúrgicos. En cuanto a sus usos en veterinaria, se ha utilizado para la fabricación de instrumentos quirúrgicos y este aluminio también se ha utilizado mucho para la fabricación de equipos de anestesia y ventilación. En cuanto a las ventajas, es bastante ligero, tiene propiedades antimicrobianas y alta biocompatibilidad. En cuanto a las desventajas, puede ser más reactivo que otros metales y puede requerir un recubrimiento especial para evitar la corrosión. Esto lo convierte en que sea un poquito más costoso, pero lo bueno es que eh, pues eso es lo que evita como que
se desgaste un poquito, ya que el aluminio como tal se tiende a desgastar y a oxidar rápidamente. Dentro de los instrumentos quirúrgicos de composición de otros metales tenemos los que pueden ser de cobalto cromo. Entonces la combinación de estos dos pues ha evidenciado grandes propiedades, dentro de las cuales podemos encontrar que tienen una alta resistencia a la corrosión, lo que permite pues que se puedan hacer esterilizaciones frecuentes sin ningún problema, tienen una mayor dureza y por ende tienen mejor resistencia al desgaste, tienen una biocompatibilidad, lo cual pues evita que hayan reacciones en los tejidos. Dentro de sus ventajas, pues también son fuertes y son buenos conductores de calor. Dentro de sus desventajas, pues estos pueden llegar a ser tóxicos y digamos que no son muy maleables. Algunos instrumentos que podemos encontrar para la práctica pueden ser tijeras, bisturís y hojas, pinzas de sujeción, separadores, tornillos ortopédicos, brocas, sierras, entre otros. Por lo que su mayor uso, pues digamos que se da a nivel de cirugías de tipo ortopédico, traumatológicas y odontológicas. Por sus características y propiedades, digamos que estos tienen un buen uso y un mayor uso a nivel de la práctica con grandes animales, entonces digamos que a nivel de odontología para la profilaxis en equinos y digamos pues también para la corrección de algún tipo de fracturas o traumas en bovinos y equinos. Y digamos que uno de esos limitantes es que pues digamos que su valor económico es un poco elevado. En cuanto a los instrumentos de magnesio, pues decimos que estos no son muy comunes debido a que el magnesio, digamos que en estado natural es blando y pues es altamente reactivo. Entonces, lo que se ha buscado mediante investigaciones es buscar aleaciones que permitan que se pueda implementar este tipo de, digamos, del magnesio. Entonces, hasta donde han llegado las investigaciones es que se pueden usar en implantes ortopédicos biodegradables o en prótesis e implantes temporales, porque una de sus ventajas es que pues son biodegradables, entonces que digamos que el cuerpo los degrada y los elimina como por sí solos sin generar algún tipo de toxicidad y digamos que se hace la cirugía, se corrige digamos que la fractura y no es necesario que haya una segunda intervención quirúrgica. Entonces digamos que esta es una gran ventaja y pues también que estos han llegado a demostrar una buena compatibilidad. Entonces, lo que hacen es que estos tienen una buena integración, digamos que en el tejido óseo. Nuevamente, pues digamos que no son tóxicos y digamos que una de sus limitaciones es que pues su producción es limitada porque digamos que todo está pues en fase de investigación y pues hay que estar 100% seguros que esto no va a alterar el bienestar y pues la calidad de vida de los animales.